De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener en los micrófonos a Eliezer Papo desde la Universidad Ben Gurión del Negev en Israel. ¿Qué tal, Eliezer? Pues muy bien. ¿Y tú? Yo también, y aparte hemos oído buenas noticias porque la Real Academia de la Lengua Española te ha nombrado académico correspondiente extranjero en Israel para el tema del judeo español, ¿verdad? Sí, es justo. Y aparte de esto, vamos a hablar también de una publicación nueva que ha salido y en la que también estás inmerso, que se llama Shadar. Pero primero vayamos al tema del judeo español. Ya has visto que la Academia del Judeo Español en Israel ya empieza a funcionar. Los vínculos y el reconocimiento por parte de España son cada vez más importantes. Incluso una de las nuevos miembros de la Real Academia está vinculada, Paloma Díaz Mas, al tema del judeo español, a la literatura. Así que me imagino que la gente que, como tú, es profesor en ese área, debe estar contenta, ¿no?, de que hay un reconocimiento. Claro. Bueno, antes que todo, para explicar un poco lo de la academia. Hubo un grupo de 8 correspondientes, académicos correspondientes de la RAE en Israel. Estos 8, frente a nosotros de la Autoridad Nacional del Ladino de Israel, empezaron con una iniciativa, quiere decir, estos llegaron con una iniciativa frente a la Autoridad Nacional, mismo como frente a la RAE. La Autoridad Nacional, que es el único cuerpo en Israel que, desvalopa y controla y no sé qué, todo lo que tiene que ver con el judeo español, entonces presentó una petición frente al gobierno de Israel de establecer una Academia Nacional en Israel. En el momento que se fundó esta Academia Nacional, que hace parte de la Autoridad Nacional, AMA es un cuerpo establecido por la ley y por el gobierno de Israel. Todos los miembros de aquella Academia Nacional del Ladino en Israel fueron reconocidos también como académicos correspondientes de la RAE o académicos correspondientes en el extranjero, en este caso en Israel. Y es una cosa, hay 23 afuera de la española, hubo 22 y ahora mismo hay 23 academias adicionales nacionales de la lengua española. Quiere decir, todos aquellos países en los cuales el español es la primaria lengua o la primera lengua del país, o aquellos en los cuales es la segunda o la lengua importante de punto de vista histórico, todos aquellos países tienen una academia suya propia nacional. AMA, para afirmar el facto que el español salió de España, entonces hay una red de las academias nacionales y todos los miembros de todas las academias nacionales afuera de España se hacen, en el momento que se establece una academia nacional, se hacen automáticamente correspondientes de la española. ¿Por qué? Porque se puede decir que en esta red de academias nacionales, la española, la royal, es como la presidenta o como sí. Y por este facto, todos los que fueron invitados aquí a juntarse como académicos plenos, como miembros de la Academia Israelí Nacional, todos estos ahora se hicieron también correspondientes de la española. ¿Y cómo? Ahora, hay cosas que confunden a la gente. Siendo los correspondientes originarios de la española, la más grande parte se hicieron ahora también miembros plenos de la Israelí Nacional. Entonces,
hay solamente una gente que no eran correspondientes antes y como se hicieron miembros plenos de la nacional en Israel, ahora a estos los promovieron a ser correspondientes de la española también. Bueno, creo que para presentar esta novedad hay que usar todos estos nombres muy largos muchas veces y si los oyentes no han cometido un suicidio hasta ahora, podemos entonces seguir con lo del Shadar. Bueno, lo importante es la intención, más que nada, es decir, el reconocimiento del judeo español al mismo nivel que las variantes del español en distintos países de habla hispana, por ejemplo, en Latinoamérica y en otros sitios. Aunque el judeo español tiene dos diferencias. Uno, que no representa a un país, aunque esté en un país. Y segundo, que se puede decir que vosotros sois los abuelos, porque conserváis un español hablado, pero más antiguo. Bueno, dos cosas. Parte. Antes que todo, el facto que el judío español no representa un país tiene que ver mucho con España. Porque si la España no quitaría a los judíos por fuerzas, entonces era español de España. ¿Cómo nos echaron de ahí? Los judíos sefaradíes se fueron a países diferentes. Se puede decir con certeza que establecieron un sefarad virtual alrededor, primeramente, de la mar Mediterránea, mismo también alrededor del Océano Atlántico, porque las primeras comunidades judías en el Nuevo Mundo será en los Caribes, quiere decir, en las colonias de Holanda y de Inglaterra, eran las comunidades sefaradíes. La comunidad de Nuevo Ámsterdam, que por razones desconocidas hoy en día se llama Nueva York, ¿no? O Nuevo York, es una comunidad sefaradí. Las comunidades de Jamaica son todas sefaradíes. Antes que todo, los sefaradíes se establecieron alrededor de la mar Mediterránea. En judío español es la mar y no el mar. Ahora, todos aquellos sefaradíes que se alejaron de la mar, 2 o 3 días de ida, perdieron su sefardidad. Quiere decir, se hicieron eskenazíes, se hicieron orientales. Los que se quedaron alrededor de la mar crearon una cosa que se puede llamar sefarad virtual o se puede llamar talasocratía sefaradí. Talasocratía quiere decir un estado no establecido o un ser político no establecido en tierra firme, sino en las ondas de la mar, ¿no? Y esto se llama en griego talasocratía. Es una Venecia. Es una Venecia sefaradí, y la verdad es que los sefaradíes cruzaron la mar en todas las direcciones, más de que tuvieron contacto con el interior. Con el interior de los países donde moraban. Bueno, pero también hubo comunidades sefardíes que se alejaron de la mar, como tú dices, y siguieron siendo sefardíes, aunque perdieron la españolidad. Por ejemplo, los de Ámsterdam o Londres o Hamburgo. No. Todas estas ciudades o están en el río que sale a la mar y llegas inmediatamente a la mar, sí, o que están en la mar propia o cerca de la mar. Tú dices contacto con el mar. Sí, claro. Mira, te lo comprobo en 2 segundos. Una grande parte de los Jajamim de la comunidad judía de Ámsterdam en los siglos XVI y XVII eran importados del Imperio Otomano. Quiere decir que los judíos de Ámsterdam tuvieron más contacto con sus hermanos de la otra banda de la mar, en Salónica, en Estambul,
en Izmir, en Edirne y todo esto, que con los ashkenazíes en sus países propios. Y importaron a los hajamim de Salónica, ¿no? Y es interesantísimo porque esta gente entonces venían y se asentaban en Ámsterdam con sus turbanes y con sus jubés, porque realmente, y es un punto muy interesante, los sefaradíes de Ámsterdam fueron entre los primeros occidentales que desarrollaron este mito de autenticidad del Oriente, como si el Occidente no era auténtico y como para conseguir la autenticidad uno tiene que irse al Oriente. Y claro, la gente del Oriente les plació mucho de jugar el rol de representantes de la autenticidad. Uh-huh. Y por esto, claro, al llegar ahí, preservaban a sus, ¿cómo llamarlo?, a sus apariencia oriental, porque esto era el tacho que les daba más valor por ser auténticos, ¿no? Bueno, sí. Así que en cualquier caso, la academia establecida en Israel realmente sí que representa un país. Uh-huh. Representa Sefarad Virtuala, que es un país no inexistente políticamente, claro, pero que existió por 400 años sin ninguna duda. E incluso tú hablabas de los mares, hablabas del Mediterráneo y después de afuera en el Atlántico, pero en el medio también existía otro estado y ellos lo llamaban la Nação, los portugueses, ¿no? Que ellos estaban tanto metidos en el Mediterráneo como en América Latina, incluso en Asia, ¿no? Y esos también tenían que ver con la herencia sefardí. Claro, sin ninguna duda. Ahora, siendo que ninguno de los países que comparten el territorio de Sefarad, y Israel es uno de ellos, Israel hace parte de la Sefarad virtual. Sí, entonces ninguno de estos países no puede presentar con más case, como se dice en inglés, ¿cómo llamarlo? El derecho de representar a Sefarad, más que Israel. Ninguno de estos países, será Grecia, será Turquía, será Bulgaria, será Yugoslavia de una vez, o Serbia y Bosnia y de hoy, ninguno de estos países no tiene más derecho que Israel, siendo que Israel, mismo como todos estos, hace parte de este Sefarad virtual. Hay que decidir si lo vamos a llamar de masculino o de femenino. Sefarad en latino debería ser el Sefarad. Entonces, Sefarad virtual y no virtual, siendo que Israel tiene todos los derechos mismo como el resto, y afuera de esto cuenta con el número más alto de los parlantes hoy en día. 200,000 parlantes solo en Israel. No hay ni un único país que pertenecía una vez a Sefarad virtual que tenga más de esto. Turquía, la grande sí, hoy en día tiene unos 20,000, nada más que esto. Israel tiene 200,000 y afuera de esto, todos estos sefaradim antes que todo eran judíos. Justo por ser judíos fueron quitados de España, expulsados. Entonces, siendo Israel un país judío y un país que hace parte del Sefarad virtual y un país con el número más alto de los parlantes, entonces está claro por qué se estableció la academia justamente en Israel. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, dijimos al principio que teníamos otra razón para felicitarte, aparte de esto de la Real Academia, era la publicación de una nueva revista que se llama Shadar. Me imagino que esto tiene que ver con un encuentro que hubo hace pocos años de los llamados Shadarim, ¿no? Sí, claro. Bueno, en un cierto momento la Autoridad Nacional del Ladino en Israel decidió de no establecer, porque siempre los tuvimos,
o siempre las tuvimos, sino que en fortalecer las relaciones con la diáspora sefaradí, entendiendo que no se puede ignorar el facto que aun que la más grande parte de los parlantes viven en Israel, que sí, todavía tenemos una diáspora grande e importante, la cual nos puede aportar y a la cual podemos aportar mucho. Y afuera de esto, para ellos, judío español tiene muchísima más valor que para los parlantes en Israel. Porque los parlantes en Israel, si pasan al hebreo, no dejan sus lengua judía para asimilarse lingüísticamente, sino pasan a una lengua pan-judía. Una lengua que a la verso la cual propios sefaradim de España propia tuvieron tanta amor para intentar de la revivir y semejante. De otro lado, los sefaradim que viven afuera de Israel, en el momento que dejan el judío español, se asimilan lingüísticamente y pierden un aspecto de su judaísmo también. Así que, entendiendo todo esto, la autoridad decidió de reconocer los activistas más prominentes en todos los países de la diáspora sefaradí, convirtiéndolos en shadarim. Ahora, ¿por qué shadarim? Porque tuvimos una palabra muy buena, llena de emociones, llena del sentido, que era shadar, shaliach de Rabbanán. De aquí, de la tierra de Israel, en un tiempo, salían los más grandes de los rabbanim para recoger en la diáspora judía mundial donaciones para el Yishuv, quiere decir, para los judíos que vivían en Israel, especialmente en las 4 ciudades santas, la de Jerusalén, la de Hebrón, la de Safed y la de Tevaria. Y esta gente, no solamente que eran unos rabinos y reconocidos como rabinos, sino recibían una letra que decía que son reconocidos por la yeshiva de Hebrón y por la yeshiva de Jerusalén y por la yeshiva de Safed y por la yeshiva de Tevaria como sus representantes. Y estos se llamaban shadarim. Ahora, ya hay tiempo que shadarim no existen más. Y quisimos reconocer a esta gente, en lugar de inventar una palabra nueva, llamarlos emisarios del ladino, llamarlos ambasadores del ladino. Ambasadores, siendo nosotros, los de la autoridad, un cuerpo establecido por el Estado. Entonces esto es un poco problemático porque te dicen inmediatamente, no, vosotros pertenecéis al Ministerio de Cultura. Ambasadores, esto es Ministerio de Hechos Exteriores y semejante. Entonces, bueno, ambasadores no, emisarios. Dijimos, emisarios, no sé, no queda bien en la oreja. Y de otro lado, lo de shadar es lleno de autenticidad de nuevo. Es un concepto amado que lo perdimos porque no hay más shadarim. Entonces dijimos, aquí tenemos una gente amada, activistas que hacen todo lo que hacen, y de otro lado tenemos un título muy amado. ¿Por qué no apegar este título a esta gente y llamarlos Shelichim Amano de Rabbanan, sino Shelichim de Reshut? Así que hoy en día los de Shadar, o sea, son las mismas iniciales, pero para otras palabras. Justamente. Así que la palabra Shadar es una abreviación, iniciales, un notaricón. Hoy en día lo de Rabbanán lo troquimos por Reshut. Así que esta gente para los que no saben hebreo, es la autoridad, es decir, enviados o representantes de la autoridad nacional del ladino. Mira, a ver, no tenemos ahora tiempo para que te amostre, y afuera de esto también es un radio programa, así que no se iba a ver. En muchas esnogas sefaradíes, en muchos cales sefaradíes en los Balcanes. Y los que no me creen, a lo manco que entren a Wikipedia y busquen la comunidad judía de Ragusa, de Dubrovnik. Van a ver que hubo 6 cajas de Sedaká en las comunidades, 4 relacionadas a Israel y solo 2 a la comunidad local.
Las dos relacionadas a la comunidad local eran generalmente Maor Lamigdash, ¿no? O Shemen Lamigdash, o así lo llamaban, que es para los candiles, ¿no? Para las lámparas de aceite en una esnoga sefaradí de una vez. Y la segunda, o visitar dolientes, o Achnasat Kala, para las novias que no tienen parás para la dota, que no tienen padres, huérfanas y semejante. Ama 4 siempre eran reservadas para 4 ciudades santas de Israel. Y cuando venía un shaliach, entonces la cuestión era si este shaliach tenía solamente una letra de representación de una de estas 4, de 2, de 3 o de todas las 4. Ama lo que quiero decir es que Shadarim, para los Shadarim, se recogía y se guardaba durante el año entero la Sedaká en cualquier comunidad sefaradí. Era una cosa extraordinaria, era un amor verso los lugares santos, y nosotros queremos que nuestra diáspora sefaradí tenga esta misma amor por nuestros representantes y activistas. Y como esta gente realmente son más prominentes de estas comunidades, creo que meterles este nombre era ¿cómo llamarlo? Era una cosa inspirada de los cielos. Bueno, de todas maneras, se puede decir también que esto era una especie de invento muy avanzado del crowdfunding, ¿no? Sí, por seguro. Incluso antes del Keren Kayemet, antes de hacerlo para todo Israel, por lo menos para las Keilot. Sí, era fundraising por seguro, sin ninguna duda. Y también funcionaba como fundraising, porque esta gente viajaba recogiendo parás, pero también se sostenía y en el viaje de mismas estas parás, y también sus familias se sostenían de estas parás, mismo como hoy en día los que están en fundraising inmediatamente te reducen unos 10, 15, 20% para mantener el sistema del fundraising. Así que lo de los Shadarim funcionaba de misma manera desde siempre. Bueno, pues quisiéramos seguir hablando mucho sobre estas historias, pero el tiempo se nos acaba. Vamos a renovarla o retomar este tema seguramente porque esta publicación va a seguir saliendo y seguramente también traerá nuevos temas y nuevas preguntas sobre la herencia sefardí al debate en las páginas de Shadaral. De momento vamos a reiterar nuestro Mazal Tov, nuestros deseos para ti como nuevo miembro académico correspondiente de la Real Academia y con esta iniciativa de la revista Shadar. Hasta la próxima, Eliezer. Mucha suerte. Muchas gracias y bueno, seguiremos hablando.